Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Hace pocos días, el presidente de la Nación, en ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, se refirió a la necesidad de impulsar la producción de petróleo, hidrocarburos y minería. Al mismo tiempo, al pasar, habló de cuidar el ambiente y tener en cuenta el cambio climático. Sin duda, más allá de la necesidad que tiene nuestro país de generar divisas e incrementar la producción y las exportaciones, es elocuente que sería muy complejo alentar la consolidación de generación a partir de combustibles fósiles y al mismo tiempo trabajar por un ambiente sano y libre de polución. Sin embargo, lo que más preocupó a los que alentamos un cambio de matriz energética en la República Argentina fue que el presidente no se tomó ni un segundo para mencionar a la necesidad de impulsar el crecimiento y el desarrollo de las energías renovables. Ni una sola línea de su discurso hizo referencia a las energías limpias. Sería un verdadero retroceso si no se consolida el camino para dotar nuestro menú energético, posibilidades de expansión para la energía solar, eólica o de biomasa. Esto puede llevar a arrepentirnos por las oportunidades perdidas y por no hacer nada para evitar la degradación del ambiente en pos de necesidades económicas y financieras presentes. Somos realistas. El cambio no puede ser de un día para otro y la Argentina debe echar mano a sus recursos disponibles, pero eso no quiere decir no atender los problemas que pueden generarse a futuro, porque debemos actuar hoy, pero pensando en mañana. Tenemos leyes que no se cumplen o se cumplen a reglamento, a medias, como la Ley de Protección de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, las que reglamentan el uso de agroquímicos, entre otras. Hay mucha tarea por hacer, no se puede improvisar todo el tiempo. Tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, ser inteligentes en su utilización y sumamente cuidadosos con el impacto ambiental que derive de algunas de las explotaciones realizadas. En un país empobrecido, en decadencia desde hace muchas décadas, solo podemos recordar la frase de un viejo presidente derrocado en 1930. Tenemos que empezar de nuevo. Se empieza nuevamente, después de tocar fondo, verás lo que soportas, con todo el mundo en contra. Te caes y te levantas, hasta soñar la gloria, esperando que mañana se escribirá otra historia. Se empieza nuevamente, como si nada fuera, sin preguntarte en qué cosa has fallado, por qué no ha funcionado, y te despiertas solo, perdido en tu universo, volando entre las nubes de tus sueños, luchando contra el tiempo. Después de todo llegará un buen día, nada es imposible, mientras que uno vive. Eso dicen, que nada es imposible, dice justamente este hombre, este catalán, Sergio Dalma, cantando esto de empezar nuevamente. Y hablando de esta cuestión de la matriz energética, nosotros estuvimos en diálogo aquí en los estudios de Ecomedios con el titular en su momento y ahora secretario de la Cámara Argentina de Energías Renovables, CADER, pero también representante a nivel global de la cuestión de energía solar. Se llama Marcelo Álvarez y esto nos decía al respecto.
¿Qué tal? ¿Cómo están? En el segmento de Comunicación y Estrategia, hoy dedicado a lo que es aquí el planeta, las energías renovables, el medio ambiente, y con nosotros Marcelo Álvarez, quien es representante argentino en el Global Solar Council, que tiene que ver obviamente con energías solares y además hasta hace poco fue presidente de CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, sin duda queríamos hablar de algunas cuestiones de Argentina, pero ya con tu representación a nivel global es un tema de suma trascendencia la posibilidad de tener una representación en lo que sería una plataforma internacional para debatir las cuestiones de la energía solar. ¿Qué se piensa a partir justamente de las últimas COP que se han dado, la última bastante pobre? ¿Qué es lo que se plantea a mediano plazo con respecto a la energía solar? El Global Solar Council nació como una institución para ser la contraparte de las multilaterales y en particular la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, ser una voz del sector solar fotovoltaico para el financiamiento. Antes los interlocutores o eran chinos o europeos o americanos y tenían una interna comercial y no era una voz que representaba al sector completo. La idea de unirnos es establecer campañas de 100% renovables al 2050, que la energía solar sea la mayor fuente de generación a escala global, generar 1 millón de empleos solares en términos de del desarrollo del sector. La idea es contribuir con know-how y lecciones aprendidas de algunos países con otros para bajar el costo de transacción y el proceso de adopción de renovables en general y de solar en particular es algo que va a suceder. La misión tanto de CADER en Argentina como de Global Solar Council Global es catalizar el proceso para que sea más rápido. Estaba pensando anoche, estaba mirando una serie de Netflix de ciencia ficción, donde los protagonistas descubren un planeta con 2 soles. Yo dije, Marcelo Álvarez estaría felicísimo, sabía que te iba a ver hoy con tener 2 soles. Realmente es sustentable, hay seguramente regiones del planeta que son más proclives, más beneficiosas para este tipo de energía. Sin embargo, los países desarrollados, algunos que están muy avanzados en esto, no tienen una naturaleza tan pródiga como la Argentina. Yo siempre pongo de ejemplo que Alemania, que es uno de los principales mercados mundiales de energía solar, de hecho, el día de mayor radiación solar del año, la mitad de la electricidad de Alemania es generada con energía solar. Está virtualmente a la sombra comparada con los países que tienen mejor régimen de radiación, entre ellos Argentina. O sea que el mercado se desarrolla no en virtud de donde hay más recurso natural, sino donde las condiciones de contorno, marco regulatorio, tasa de interés, estabilidad económica, hace que el mercado crezca. Entonces, para nosotros, las lecciones a aprender de allí es cómo establecer un marco regulatorio que sea confiable para propios y extraños y que se pueda mantener en el tiempo los estímulos, que es nada más que trasladarle a la gente, sea usuario comercial, residencial o industrial, los beneficios de la reducción de costos que genera usar energía renovable en general y solar en particular. Y se ha avanzado, ¿no? Vos hace muchos años que estás en el tema, porque antes se pensaba, bueno, no es sustentable, los paneles son caros, las baterías no duran, un montón de cuestiones. Ahora se viene avanzando exponencialmente, ¿no? Es increíble. Yo hace 35 años que trabajo en energía solar. Cuando yo empecé, los paneles fotovoltaicos no tenían repago energético. ¿Qué quiere decir esto? Se consumía más energía eléctrica en fabricarlos que lo que generaban en toda su vida útil. Se usaban para satélites, para aplicaciones muy específicas en lugares muy aislados. Hoy los módulos fotovoltaicos devuelven la energía que se consumió para fabricarlos en algunos meses, depende de dónde los ponga y qué tecnología sean, en un año y fracción, y tienen más de 25 años de garantía, más de 30 años de vida útil. O sea que hay un montón de mitos y cosas que se repiten de cosas que son antiguas, que en algunos lugares sin actualización se siguen empeñando. De hecho, la NASA está investigando, ¿Sí? La NASA está investigando, por ejemplo, velas solares para tratar de que justamente hacer viajes interplanetarios. Obviamente estamos hablando de un futuro, no sé si tan lejano, pero... En general, los desarrollos que se hacen para la industria aeroespacial, años después, adaptados, vienen hacia las aplicaciones terrestres. Los paneles fotovoltaicos eran como alimento de energía eléctrica a los satélites para que no pierdan autonomía cuando los pongo en el espacio, y así nacieron los primeros paneles fotovoltaicos, que eran carísimos. Claro. Cuando de eso se desarrollaron a escala de mayor eficiencia y menor costo,
empezaron a hacer primero aplicaciones de oil and gas, de telecomunicaciones en lugares aislados. Cuando bajó más el costo, pasó a hacer telefonía SOS de las autopistas, accionamiento de válvulas, cosas cada vez un poco más grandes. Micro, claro. Y después, punta de línea en periferia urbana y hoy en los techos y tejados de muchas casas alrededor del mundo. De hecho, bueno, una de las últimas noticias, una escuela pública está abastecida ahora por paneles solares. Algo que debería ser común, ¿no? Pero bueno. Debería ser común. Hay una tendencia en distintas ciudades del país, entre ellos Ciudad de Buenos Aires, pero Santa Fe, Salta, Córdoba, Mendoza. Hay iniciativas de edificios públicos con energía solar fotovoltaica, generando parte de autoconsumo y eventuales excedentes. La ley de generación distribuida que permite que a los que tienen energía renovable en su casa autoconsumir y vender el excedente a la red, a la distribuidora. Tiene sanción federal y ya tiene adheridas 9 provincias y yo creo que durante este año se van a adherir el resto. Eso sería fantástico. Yo pensaba, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de edificios que hay, donde quizás la energía común que utiliza el edificio podría ser tranquilamente solar. Tranquilamente. Nosotros abogamos por un modelo de ley que fuera más ambicioso. Lo que salió es autoconsumo con venta de excedente, que no es el óptimo, pero está bien, alcanza para impulsar. Y Buenos Aires puede generar con el 2% de su superficie, que está bien orientada, mirando al norte, libre de sombras, energía suficiente para que miles de familias estén alimentadas con energías renovables. Renovables es un cambio de paradigma, no solamente cambio de tecnología para bajar emisiones. La palabra de Marcelo Álvarez, representante argentino en lo que es un organismo internacional de energía solar. Y hablando también lo que sucede en la Argentina con las energías renovables y la nueva legislación. La entrevista completa la pueden encontrar en el canal de YouTube de Ecomedios, ecomedios.com. Es fácil, ustedes saben, esto es Ecomedios AM 1220. Tenemos transmisión a través de justamente la web ecomedios.com, nos pueden seguir por Twitter, @ecomedios 1220 o por Facebook también, o sea que nos encuentran en todos los soportes, en todas las plataformas. Y en este caso era muy interesante porque habíamos comenzado hablando justamente de energías renovables. 13:16 de la tarde, esto se llama Aquí el Planeta, justamente por Ecomedios. Y esta es la cortina musical que caracteriza al programa. Nosotros habíamos comenzado a hablar de algunas cuestiones también ligadas a lo que es nuestro país federal, situaciones que se van dando en las provincias, lo hacemos siempre en nuestros programas. Y en este caso, esta cuestión que divide a provincias, Mendoza, en su momento La Pampa, Río Negro, Neuquén, cuando hay emprendimientos y proyectos que complican justamente por ser interjurisdiccional. Ustedes saben que los recursos naturales, la geografía, la naturaleza, la tierra, no sabe de fronteras y de jurisdicciones dibujadas en un mapa, y esto seguramente hay que trabajarlo en conjunto, es un ecosistema. Estamos hablando con Ayelén Gutiérrez, es diputada Neuquén, diputada provincial en Neuquén por el Frente para la Victoria. ¿Por qué? Porque hay un emprendimiento, un proyecto, una represa que puede traer dificultades aguas abajo en el río Colorado, el célebre conocido río Colorado. Se llama Portezuelo del Viento, y más allá de este nombre poético, habría que coordinar ciertas cuestiones. Por eso llamamos a Ayelén Gutiérrez. Guillermo Saldomando te saluda. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Ayelén, ¿estás allí? Ayelén, ¿me escuchás? No, evidentemente hay un silencio. Se quedó en el viento. Entonces, decía, este proyecto Portezuelo del Viento, la construcción que se va a realizar en Mendoza sobre el Río Grande, que el Río Grande es un afluente del río Colorado. El río Colorado cruza por toda la República Argentina, ustedes saben, a través de Río Negro, desemboca en la provincia de Buenos Aires, en el sur, en el Atlántico, y atraviesa lo que es todo ese territorio argentino. Ahora parece ser que sí está en línea. Ayelén, Guillermo Saldomando te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bien, estábamos hablando justamente de la represa Portezuelo del Viento. Vos sos diputada de la provincial en Neuquén. Ahora, en algunos cuestionamientos se habla de problemas para Río Negro y lo que decíamos que la naturaleza no sabe de fronteras o jurisdicciones dibujadas en un mapa. En realidad somos varias provincias que también podemos vernos afectadas a partir de la construcción o la posible construcción de esta represa, con lo cual obviamente abarca no solamente a La Pampa como uno de los posibles quizás más afectados, Río Negro, sino también Neuquén, pero bueno, por supuesto además la reunión que tuvimos con legisladores para tratar de este tema, surge a partir de que somos todas las provincias que colindamos con el río Colorado y nos parecía que teníamos que abordar la problemática de manera integral, independientemente de cuál sea la provincia que podría resultar más afectada o menos afectada. Así que de eso también un poco la discusión a partir de la posible construcción de esta represa. Sí, Ayelén, yo estaba recordando una figura, un lugar, una mesa técnica que se llama el COIRCO, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado, que en su momento tenía bastante actividad, al menos en los medios. ¿Qué rol está jugando actualmente? Bueno, ellos se han reunido también en función de ver cómo avanza este emprendimiento, pero nosotros lo que hicimos fue más una cuestión de reunión política, porque obviamente también tenemos diferencias y algunos planteos que hacer respecto de la gente que está en COIRCO y que entendemos que si bien es más que importante la participación y las definiciones que se toman ahí, nosotros como legisladores también poder opinar y plantear lo que nosotros entendemos que son cuestiones necesarias y no han sido planteadas, y recién ahora están empezando a ponerse un poco más en cuestionamiento, como son, por ejemplo, los estudios de impacto ambiental de cada provincia o de cada sector que entendamos que pueda tener la afectación por parte de la construcción de la represa y el río Colorado, porque hay algunos temas que me parece que no se tuvieron en cuenta en principio. Por ejemplo, la cuestión de hacer los estudios de impacto ambiental actualizados con las situaciones que tenemos hoy, quienes colindamos con el río Colorado. Sequía, por ejemplo, bajantes del agua. Por ejemplo, el tema de la sequía. Porque el río Colorado, por lo que hemos a simple vista inclusive se ve, pero también parte de algunos estudios que ya se han venido realizando, plantean que hay un periodo de sequía en toda la zona y en toda la región que hacen que tenga un 30% menos de caudal, con lo cual la construcción de una represa, además del tiempo que implicaría que esa represa empiece a funcionar, se llene y demás, tenemos que ver cuál sería el impacto sobre el río Colorado, porque en medio de una sequía es un poco impensado hacer una represa en esta zona. Sí, sequía además que lleva bastante tiempo en toda la zona de Cuyo y el Bajo Cuyo, ¿no? Claro, nosotros hace muchos años que venimos con periodos de sequía realmente serios, donde las nieves que tenemos en la cordillera no están durando ni está nevando tanto, y bueno, la verdad es que son estudios de impacto ambiental que hay que hacerlos con los datos que tenemos ahora, sobre todo. Claro, sí, sin duda. Y además que se vayan actualizando, pero además me parece que contamos con las herramientas. Quiero decir, nosotros tenemos la Universidad Nacional del Comahue, que también abarca una parte de la región, y en eso queremos que también desde COIRCO tengan los estudios de impacto ambiental por parte de las universidades públicas, que den cuenta de la situación actual, y a partir de eso pensar en cuál puede ser quizás un desarrollo sustentable para la región, que no tenga afectación sobre el desarrollo que cada provincia tiene y que requiere también de la afluencia de este río. ¿Qué cosa con el río Colorado, ¿no? Porque uno recuerda los problemas con hidrocarburos, la salinización del río Colorado en algún momento, ahora los problemas de caudal, y muchas veces se hablaba también de algún
acueducto hacia, por ejemplo, Bahía Blanca, obra que no se concretó. Todo este tipo de cosas tendrían que estar planificadas en un contexto, teniendo en cuenta ahora esta nueva realidad, ¿no? Claro, justamente, por eso insistimos en la necesidad de contar con informes que sean actualizados y además teniendo en cuenta también el grado de producción regional y local y cómo se vería afectada, porque tenemos toda la cuestión que atraviesa La Pampa, pero que también aparece en el Alto Valle de Río Negro y también un poco rozando Neuquén, pero además el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde entendemos que tendría una afectación al riego y en las producciones, que es importante, son las producciones locales, entonces hay que tener en cuenta que esto podría llegar a afectar de manera sustancial incluso a la economía ya más específica de cada una de las provincias. ¿En qué estado está Portezuelo del Viento, Ayelen? ¿En qué estado, digamos, técnico? No, eso todavía está justamente en las etapas muy iniciales, por eso también el pedido es que se vean quizás la posibilidad de que sea un desarrollo de otra manera o de otra forma, que los fondos que están destinados a Portezuelo del Viento quizás se puedan repensar para un desarrollo sustentable con un tipo de tecnología que no afecte de manera tan importante el desarrollo de las otras provincias, pero que le permitan además a Mendoza seguir con un desarrollo posible, porque si no, a ver, tampoco que se entienda que somos las provincias de la Patagonia que nos estamos oponiendo o coartando el desarrollo de la provincia de Mendoza, sino que realmente entendemos que lo que haga de su productividad no puede afectar tan sustancialmente al resto de las provincias. Claro, lo que pasa es que tiene que ser una visión global, desde de tomar un poco de distancia de la cuestión. Cada uno obviamente defiende intereses provinciales, regionales, pero en realidad la solución tendría que ser de contexto y seguramente alguien tiene que ceder un poco de cada lado y tendría que haber algún estudio, porque por ahí variando el proyecto, fijándose la cota, variando el lugar, o sea, en fin, hay un montón de cuestiones técnicas que inclusive me exceden. Tranquilamente se podría pensar en cuál es la solución o al menos la mejor decisión, ¿verdad? Claro, exactamente, sobre todo, insisto, para que de todo ese financiamiento que está destinado a Portezuelo del Viento, se pueda seguir utilizando de la mejor manera, sin coartar la posibilidad de crecimiento económico y productivo de la provincia de Mendoza, pero que tampoco impide el continuo desarrollo, más, insisto, con las limitaciones que ya hoy mismo la sequía nos está, está condicionando. Entonces, seguro, en ese sentido, lo mínimo es tener los reparos reales y mirar la zona como de forma integral en la cuestión ambiental, pero además, insisto, teniendo en cuenta que hoy la situación del río Colorado no es la misma que hace algunos años atrás, y hay que tener en cuenta todo lo que implica el desarrollo de esta represa, el llenado, el mantenimiento, cómo afecta el río Colorado. Bueno, claro, exacto. Que tenemos que verlo desde la actualidad y con la mínima proyección de todas las implicancias que tiene a futuro. De ahora en más, ¿qué están haciendo los parlamentarios de la región o qué pasos van a seguir o si hay algún calendario de reuniones, de encuentros, de presentaciones? Bueno, nosotros desde la legislatura neuquina y acompañando también las iniciativas que tuvieron los diputados y diputadas de La Pampa y de Río Negro, presentamos ante la legislatura provincial la posibilidad de solicitarle a la AIC, a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas del Limay, Neuquén y el Río Negro, por las capacidades técnicas también que tiene y los conocimientos, que exprese y releve cualquier tipo de datos que nos pueda servir en torno a lo que tiene que ver con el río Colorado. Y además pedimos un informe, estamos viendo la posibilidad de que a partir de la legislatura, en conjunto con el Ejecutivo, se pueda solicitar un informe a la Universidad Nacional del Comahue, un informe de impacto ambiental actualizado con todos los datos necesarios y requeridos específicamente para lo que tiene que ver con el desarrollo de Portezuelo del Viento. Así que, y esto, poder elevarlo a COIRCO para también ver cómo se continúa con este desarrollo. Te agradezco mucho. Así que desde la legislatura es esta.
Te agradezco mucho a Yelén esta comunicación. Vamos a seguir el tema. Seguramente esto no queda aquí, así que estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. La palabra de Yelén Gutiérrez, diputada de Neuquén, justamente con este proyecto de represa en Mendoza sobre el Río Grande, un afluente del Río Colorado, llamado Portezuelo del Viento. Continuamos, vamos a seguir hablando de temas que tienen que ver obviamente con el medio ambiente, con la ecología, con la calidad de vida. Hablábamos de energías renovables, ahora hablamos de esta represa que si bien trabaja con la posibilidad de renovación a partir del agua, obviamente, fluido vital, genera un impacto ambiental importante cuando son de escala y de proporciones inmensas, como hay algunas represas hidroeléctricas. Pero en este caso, el contexto de sequía que viene azotando hace mucho tiempo a la zona de, no solo de Cuyo, estamos hablando de la zona de la precordillera, todo el oeste de la República Argentina, donde a partir del cambio climático, las cuestiones de la elevación de la temperatura, la nieve que cae justamente en invierno no es la misma, por lo tanto el deshielo, que es la que nutre de agua obviamente a los ríos en su nacimiento, tampoco es la misma, y el caudal va perdiendo eficacia, eficiencia. Hablábamos del 30% menos justamente del río Colorado, a partir de un río que ha sido sumamente visualizado como un río de gran caudal, con afluentes con mucho realmente poder, pero sin embargo que ahora está mermado y ha sido bastante castigado por diferentes cuestiones, por el impacto ambiental del hombre a partir de hidrocarburos, un proceso de salinización que se iba dando y también sumamente importante para el riego en lo que son las economías regionales, o sea, el río Colorado por un lado, el río Negro, para hablar de la zona de la Norpatagonia y obviamente que desembocan en el Atlántico, en La Patita, en el sur de la provincia de Buenos Aires. 13:31 de la tarde, esto se llama Aquí el Planeta hasta las 2. Ahora a la tanda y regresamos con más información. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Y en la continuidad de Aquí el Planeta, en el programa hasta las 2 de la tarde, bueno, todo el mundo está hablando del coronavirus. No vamos a hablar del coronavirus hoy, vamos a hablar de otro tema que afecta a poblaciones en la Argentina. Los diarios no hablaban de parásitos, salvo un film que fue muy exitoso y ha tenido premios Oscar, que se llamaba así en inglés. Pero bueno, en este caso son parásitos. Victoria Periago es coordinadora científica de la Fundación Mundo Sano, investigadora adjunta del CONICET, porque está desarrollando un mapa de riesgo de infección de parásitos en la República Argentina. Nos parece sumamente interesante plantear en el estado donde estábamos el escenario y qué tipo de parásitos serían. Victoria, Guillermo Saldomando te saluda. Conmigo en su momento está toda la producción trabajando, investigando justamente lo que está sucediendo con diferentes enfermedades en diferentes lugares de la Argentina. Victoria, queremos saber entonces sobre este tema de los parásitos en la República Argentina. Guillermo Saldomando te saluda, ¿qué tal? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta entrevista, por darme la oportunidad de hablar sobre los parásitos que afectan a los argentinos. Sí, nosotros porque vamos en contra de todo el mundo está hablando del coronavirus y se habla poco del dengue y se habla poco de otras situaciones que vive la Argentina, sin quitarle la importancia y la relevancia al coronavirus. Sin embargo, bueno, hay otras cuestiones, no es el único tema en salud o en la investigación, ¿no?
No, es verdad, y bueno, yo soy investigadora de CONICET con lugar de trabajo acá en la Fundación Mundo Sano, que es justamente una fundación que se dedica al trabajo con las enfermedades desatendidas, dentro de ella el Chagas, dengue y los parásitos intestinales, que bueno, que son enfermedades que afectan a la población argentina y a muchas poblaciones, sobre todo en áreas endémicas, tropicales y subtropicales del planeta. Esto tiene que ver, digamos, que esto pulule de alguna manera con los problemas de acceso a agua potable, o sea, ¿tiene un costado social de infraestructura? Exactamente, justamente las enfermedades desatendidas afectan sobre todo a esas personas que no tienen buen acceso a agua, a adecuado saneamiento, ¿no? Cloacas, letrinas, así que sobre todo esas poblaciones son las más afectadas y son millones de personas que están afectadas en todo el mundo. Y la temperatura lamentablemente ayuda, ¿no? Vos hablabas de lugares tropicales. Nosotros cada vez estamos más tropicales, ¿no? Sí, obviamente, bueno, el mosquito en el caso del dengue o la cuestión de que muchos de estos parásitos intestinales que estudiamos son transmitidos a través del agua, pero también justamente el mapa está enfocado a los geomintos, que son unos parásitos intestinales que son transmitidos por el suelo. Por lo tanto, el suelo tiene que tener ciertas características que se dan sobre todo en aquellos lugares con ciertas características ambientales como temperatura, humedad, que sean propicias para que se mantengan los parásitos en el suelo. Parásitos en el suelo, la verdad que esto uno piensa, siempre lo asocia al agua o la cuestión del tema cloacal, pero bueno, el suelo, vos decís, se contamina, uno puede hacer de esos parásitos contactándose en el suelo, o sea, a través de frutas, verduras, no sé. Claro, o sea, en realidad el parásito, cuando la persona se infecta, tiene el adulto en su intestino que libera huevos o larvas al medio ambiente a través de la materia fecal. Claro. Entonces, cuando uno no tiene buen saneamiento, se contamina el ambiente con esta materia fecal, y si el suelo es propicio, tiene la humedad suficiente, las temperaturas adecuadas, se desarrolla entonces en el suelo hasta que se forma en la larva o el huevo infectante, que cuando vuelve a entrar en contacto con la persona infecta. Claro. Entonces, bueno, también es la cuestión toda de la higiene, pero está claro que si no tenemos agua segura, también la higiene no se puede realizar de una forma segura. Exacto, hablando sobre algunos temas como Escherichia coli y algún otro tipo de bacteria, si yo riego, por ejemplo, en una quinta con agua que tiene este tipo de problemas, aguas que digamos de pozo, que ha tenido algún contacto con materia fecal, parásitos, bacterias, evidentemente estoy haciendo una multiplicación del problema, ¿no? Claro, o sea, ese alimento entonces va a estar contaminado justamente con estas formas de ya sean parásitos o bacterias, y entonces si no se lava apropiadamente, también a la hora de manipular los alimentos uno acaba contaminándose. Este mapa, digamos, ¿ustedes ya lo concretaron? ¿Están haciéndolo en la República Argentina? Sí, nosotros, bueno, lo que observamos es, nosotros, como te dije, en la Fundación trabajamos con toda la parte de parásitos intestinales, hicimos algunos estudios a terreno, y inclusive hay otros grupos de investigación que hacen trabajos en este tipo de parásitos en la Argentina, pero son realmente estudios muy puntuales, realmente no se tiene una visión clara y amplia de cuál es la prevalencia de estos parásitos en nuestro país. Entonces lo que nosotros observamos es que en otros países, en África, inclusive en países cercanos como Bolivia y Brasil, se venían haciendo mapas para poder identificar aquellas áreas donde realmente se dan las características para poder constatar la presencia de estos parásitos. Entonces, en vez de uno buscar a ciegas, la idea fue, sabemos que estos parásitos están asociados a ciertas características ambientales, del suelo y obviamente socioeconómicas, por la cuestión que estamos hablando del agua, del saneamiento, de la higiene. Entonces, si nosotros podemos identificar aquellas áreas donde estas variables están presentes, es más probable que en ese lugar tengamos la presencia de estos parásitos. Entonces la idea del mapa es un poco guiar el estudio de estos parásitos para determinar realmente cuál es la situación en la Argentina. Claro. Con respecto a estos parásitos, específicamente los intestinales, ¿qué efectos producen en la población, supongo, la más vulnerable? Claro, o sea, estos parásitos en realidad muchas veces surgen asintomáticos. La persona no tiene ningún síntoma, pero obviamente aquellas personas
que no tienen una buena nutrición, que no tienen una buena higiene, que tienen otros factores, son los que después están más infectados porque se infectan y se vuelven a infectar a lo largo de su vida varias veces. Entonces tienen una carga más alta de los parásitos y luego pueden tener síntomas como puede ser diarrea o estreñimiento, o sea, cólicos abdominales, pero a la larga también estos parásitos causan anemia, mala absorción de ciertos nutrientes, entonces eso hace que la persona también tenga menos energía. ¿Podemos asociarlo a desnutrición también? En realidad no es que el tener el parásito cause desnutrición, tiene que haber también una persona que no se alimenta bien. O sea, si vos sumás que una persona no tiene una buena nutrición y además se infecta con estos parásitos, entonces ahí sí que puede haber, empeorar el problema ya de base, digamos. Claro, estaba sumando, ¿no? Factorial, se va sumando todo. El hecho de que el agua no es segura, ¿no? Entonces también se puede infectar no solo con parásitos, sino con también alguna otra bacteria. Si encima la persona no está bien nutrida, no tiene una buena hidratación, porque aparte le causa diarrea el hecho de que tenga parásitos o otras bacterias, entonces claro, eso hace que la persona, sobre todo los niños, sientan esto de forma más severa. Estoy pensando, de acuerdo a las condiciones climáticas adversas para, digamos, de mayor temperatura, más la cantidad de población y las cuestiones estructurales, supongo que del centro al norte debe estar el mayor problema de la Argentina, pero esto es presunción, ¿no? Sí, no, justamente con el mapa vimos que las regiones donde hay más riesgo de infección son el norte del país. Claro, ahora seguramente... Con todo el tema que decías, climático, las cuestiones también socioeconómicas de muchos lugares del norte argentino, todo esto se va sumando y realmente son los lugares más a riesgo de sufrir este tipo de enfermedades. O sea que es fundamental aquí el desarrollo, ¿no? Porque vos al pasar mencionaste el mal de Chagas, Massa. Bueno, son todas enfermedades ligadas a lo social y a la infraestructura, que se podría cambiar mucho esta situación, este escenario a partir de inversiones estructurales, ¿no? Sí, la verdad que lo fundamental es eso, ¿no? Estos parásitos tienen tratamiento, pero obviamente la persona se trata y se cura en ese momento, pero después se vuelve a infectar porque sigue viviendo en un ambiente donde hay contaminación a lo largo de todo el año. Claro. Entonces, lo fundamental para, obviamente, poder librarse de un montón de estas enfermedades desatendidas es el desarrollo realmente. Y hay ejemplos, por ejemplo, en Japón, donde estos parásitos existían y a través del desarrollo económico se fueron eliminando. Claro. Pero porque realmente tenemos que sumar esfuerzos y conseguir una buena infraestructura, tratamiento, atención médica, etcétera. Decían las enfermedades de la pobreza, y yo le diría también de la desidia muchas veces. Victoria, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La doctora Victoria Periago es coordinadora científica de la Fundación Mundo Sano, investigadora adjunta del CONICET, científicos argentinos investigando justamente causas y algunos problemas endémicos en la República Argentina. Esto se llama Aquí el Planeta, 13:42 de la tarde. Allá por los años 80 había una banda muy famosa que se llamaba Mike Oldfield, allá lejos y hace tiempo, y había una vocalista escocesa, O'Reilly, que grabó justamente la versión de un tema sumamente conocido, los más viejitos y también algunos jóvenes que escuchen Aspen, la competidora, pueden haberlo escuchado. Encontré una perlita. Marcela Morelo la conocen, una cantante argentina haciendo un cover. El programa pasado estuvimos con algún cover y ahora vamos a escuchar un poquito de eso. Se adueñó de la luz del cielo.
bueno, una versión castellana de este éxito en su momento de hace mucho tiempo, que seguramente Fernando Laborda debe haberlo escuchado y por qué no bailado. 13:44 de la tarde, vamos a su columna. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. Y en la continuidad del programa, como ya anunciamos, vamos a hablar con Fernando, a quien le decimos buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, ahí hablando de varias cosas, hablamos de energías renovables, hablamos de situaciones, hasta de tema parásitos. Y ahora queremos hablar justamente, como siempre, de comunicación responsable, de buenas actitudes, de buenos ciudadanos, y creo que vos tenés también planteado algunas cuestiones que hacen a los festejos desmedidos. Sí, efectivamente. Vos sabés que es una tradición muy vieja en Buenos Aires, ¿por qué no en la Argentina?, que los graduados universitarios, una vez que llegan a su meta, terminar su carrera universitaria, participan de ceremonias un tanto particulares que incluyen el enchastre con alimentos y bebidas. Sí, a veces los festejos son antes de la tesis o tesina. Inclusive sí, conozco muchos casos porque me tocan las generales de la ley como director de la carrera de comunicación en la Universidad de Belgrano. Sí, y hay muchos chicos que dan su última materia, festejan, celebran la graduación cuando todavía les falta la última obligación académica, que es la presentación de la tesina de grado. Sí. Pero bueno, eso es anecdótico. Lo interesante es que todos los días asistimos a este tipo de ceremonias que dejan un olor realmente nauseabundo una vez que terminan, porque se utilizan varias docenas de huevos y alimentos de todo tipo, lo que se les ocurra, que realmente, además de ser bastante desagradable desde mi particular punto de vista, sí, genera un problema que es el desperdicio de alimentos, ¿no es cierto? Totalmente, sí. No hay, es muy difícil hacer un estudio de cuánto se gasta y se desperdicia en alimentos que podrían ir a gente que hoy está en condiciones alimentarias que distan de ser las mejores. A eso le sumamos horas hombre de la gente que tiene que limpiarlo, el agua que se debe utilizar, detergente, hay un montón de situaciones complejas. Hay gente que pasa por los alrededores que no tiene por qué sufrir eso. Exactamente. Así que desde hace algunos años hay muchas iniciativas. Por ejemplo, en La Plata vino una idea de transformar el festejo de quienes se gradúan en una acción solidaria y responsable a través de la donación de esos alimentos que supuestamente pensaban utilizar para festejar a un banco alimentario. Pero también esto ha llegado a la comunicación y tengo que destacar que en las últimas semanas a nivel de la Universidad de Belgrano, por ejemplo, han aparecido unos afiches que realmente me parecieron muy originales, con un hashtag que es Recibite Consciente. Ajá, bien. Recibite Consciente es el hashtag, se ha difundido bastante por las redes sociales, y uno de los eslóganes o uno de los lemas de esta campaña es: este año marca la diferencia, no desperdicies, apuntando a una pregunta, que es preguntarle a cada estudiante o cada graduado si sabía que con la comida que le tiran cuando se recibe se podría hacer una torta. Entonces la idea es: cambiemos la comida por el cotillón. Bien. Está muy bien. Eso lo hace la Universidad de Belgrano. Esto lo está haciendo la Universidad de Belgrano para todas sus carreras y lo está difundiendo entre sus estudiantes, y te puedo confesar, ya que yo participo de esta casa de estudios, que está dando buenos resultados en esta época del año en que hay muchos graduados, febrero, marzo, y ha descendido mucho el número de festejos de esta clase. Además que en realidad, más allá de, bueno, si lo quieren hacer, pueden hacerlo, pero esos rituales que ya al no tener sorpresa, porque se preparan para eso, no tiene ningún sentido realmente, pero me parece hacer la diferencia en este caso, además va a ser fructífero, va a ser beneficioso.
Perdón, Guillermo, no, tengo mala sí, recepción. no, te decía que además de que en mi caso lo veo un poco sin sentido ese ritual, lo bueno es que pueden hacer la diferencia y ser beneficiosos y beneficiar a la comunidad, ¿no? Gracias, Fernando, por esta comunicación. 13:49 de la tarde, esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. ...13:50 de la tarde y continuamos con la información y se vienen dando muchas comunicaciones ligadas a lo que es la movilidad sustentable. Hoy no lo tenemos a César Sánchez con nosotros, pero sí sabemos que se están avanzando por ejemplo, en el hemisferio norte, lo que son autopistas o carriles a partir de rutas que se cargan justamente con la inercia de los vehículos, y esto genera electricidad y también con células fotovoltaicas. Hay avances en todos los rubros. Todas las líneas automotrices también están planteando justamente nuevas investigaciones a partir de vehículos con baterías, otros con hidrógeno, donde sabemos que hay una competencia apostando al futuro. Y en el caso de las ciudades están haciendo también la cuestión de posibilidades urbanas, de poder tratar de cambiar en la lógica del automóvil para una sola persona, donde aparecen también las ciclovías o las bicisendas, donde se van registrando en muchos lugares toda una proyección, un mapa interesante. Esto ayuda. El transporte urbano también, a partir de lo que es el Metrobús o otras vías rápidas que llevan a que también se gaste menos combustible, haya menos polución, y necesitamos todavía una buena transformación del sistema de transporte para que sea eléctrico, sobre todo en nuestro país. Vamos a continuar con este tema seguramente, pero hay cuestiones de actualidad que nos van llevando. Hace pocas horas estuvimos nosotros informándonos estamos siempre atentos, del fuego en lo que es la cordillera de los Andes, en la zona sur, específicamente cerca de Esquel, en la ruta nacional 259, entre Esquel y Trevelin, una zona bellísima de la República Argentina. Por suerte, la información que nos ha llegado, que eso se ha controlado, pero bueno, hay que estar atentos. Por un lado, se termina el verano, pero me parece que también la cuestión ambiental es necesaria resguardarla todo el año. Hablábamos de los aviones hidrantes, de la capacidad, por ejemplo, de la fuerza humana preparada para combatir el fuego, que esté todo el sistema de prevención del fuego listo para poder hacer frente a estas cuestiones. Por suerte, en la ruta 259 se extinguió y parece ser que el plan provincial de Chubut de manejo del fuego surtió efecto. A veces, y ha quedado demostrado, quedan cenizas debajo del fuego apagado, y a veces también la desidia de la gente puede provocar algún problema, y en otros lados se han dado también incendios intencionales. En fin, es todas las características que hacen justamente al manejo de la prevención del fuego. Por suerte, en este caso va culminando el verano, y el verano parece que ha sido mucho más inocuo que otros, o comparando con otras situaciones del planeta. Por eso hay una buena noticia, pero queremos hablar con Rodrigo Robetal, que es subsecretario de Bosques de Esquel, porque llegó el alivio y queremos que nos cuente un poco cómo se manejó esta situación. Rodrigo, Guillermo Saldomando te saluda. Esto se llama Aquí el Planeta por Ecomedios. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, sabemos que se controló este incendio, que cada vez que hay algún foco nos preocupa en el programa, y sobre todo en esa zona tan bella, y hay que resguardar tanto entre Esquel, Trevelin, toda la zona oeste de la República Argentina. Sí, por suerte, y en realidad gracias al gran trabajo que hubo de todas las instituciones que participaron en las tareas de control, se pudo lograr
luego de un par de días el control final del incendio, y bueno, ahora en este momento nos estamos abocando a las tareas de guardia de cenizas, ¿no? Claro, eso bueno. Estaba hablando justamente, porque a veces quedan debajo, ¿no?, de la hojarasca o debajo de la tierra, ¿no?, esa ceniza, ¿no? Sí, lo que nosotros denominamos puntos calientes o zonas calientes, bueno, donde ya con otro tipo de trabajo ya se puede recorrer con más tranquilidad el incendio y ir asegurando los trabajos dentro del perímetro, ¿no? ¿Qué envergadura tuvo, Rodrigo, en cuanto a extensión? Fueron 506 hectáreas afectadas, principalmente de pastizal y matorral, y una proporción menor de deforestaciones. Pero bueno, las características del incendio fueron muy agresivas, digamos, un comportamiento extremo, con altas velocidades de propagación. Claro, el viento debe haber sido vital, ¿no?, en eso. No, y también, digamos, hay que recordar que estamos transitando ya el final de la temporada estival y tenemos el acumulado de toda la sequía del verano, ¿no? Eso te iba a decir, ¿hay mucha sequía? ¿Se han registrado lluvias últimamente? No, últimamente no. Sí, hubo algunas precipitaciones a lo largo del verano, pero lo que nosotros hemos estado notando es que hay como también un desplazamiento de la temporada de incendios y bueno, todavía no podemos decir que ha terminado y estamos en estos momentos con valores bastante altos de peligro. Claro. Por suerte se pudo controlar. Había una zona de un barrio ya en peligro con este incendio y gracias a los trabajos de los brigadistas y los bomberos, sumado a los medios aéreos que también brindó el gobierno nacional. Eso es fundamental, claro. 2 aviones hidrantes estuvieron trabajando, un helicóptero, ¿puede ser? Estuvieron en el momento, digamos, de pico, digamos, de recursos. Hubo 3 aviones hidrantes y 2 helicópteros, eso aportados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego a través del Ministerio de Seguridad y que también hizo aporte en cuanto a la brigada del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y por otro lado también a nivel nacional tuvieron la gente de parques nacionales, y bueno, también dando apoyo a Gendarmería y el Ejército Argentino, ¿no? Más allá de todo el movimiento regional que hubo aquí, ¿no? ¿El origen que fue actividad humana? ¿Fue, no sé, la sequía que produjo algún tipo de reflejo o efecto? No, aparentemente hubo algún desperfecto eléctrico en una línea de distribución de energía, y bueno, como en la zona había mucho pastizal y el pastizal estaba realmente muy seco, ardió rápidamente. Propaga rápidamente, claro. Exactamente. Sí. Bueno, por eso es una buena noticia, y hay que estar igual atentos porque, como bien decías, el verano no culminó y la temporada de calor, lamentablemente, con las cuestiones de cambio climático, los cambios que hay, se va a extender un poco más, me parece. Sí, por eso nosotros hacemos énfasis en 2 cuestiones. Primero, en lo que fue las tareas de control del evento, en la gran coordinación interinstitucional, independientemente de los niveles, digamos, del Estado, ya sea provincial, nacional o municipal. Cada uno, desde el rol que le tocó, aportó su granito de arena. Y por otro lado, pensando hacia adelante, es una cuestión que se viene evidenciando mucho en Patagonia, son las zonas de interfase urbano-forestal, donde, bueno, se vuelve indispensable las cuestiones de planificación y de desarrollo territorial en función de esto, ¿no? Hay que pensar, digamos, hoy en día cómo es la expansión de las urbes en función también de estas cuestiones y cómo estamos mejor preparados, ¿no? Rodrigo, muchas gracias por esta comunicación y bueno, cruzamos los dedos que esto continúe así. Muchas gracias. Gracias a ustedes, estamos en contacto. Rodrigo Robetal, subsecretario de Bosques de Esquel, por suerte un final feliz, típico de película de Woody Allen. Nos vamos con una ráfaga de una banda que se va a juntar después de 13 años. Y así sonaba Génesis allá lejos y hace tiempo.
with me? I will stay with you. Will you stay with me? Just one single tear in each passing year. With the dawn, oh, I see so very clearly now. All my fears are drifting by me so slowly now, fading away. I can see. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,